para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto. Génesis 3:6. Decidió, tomó una decisión, tomó de ese fruto. Dios les había dicho: el día que tomes de ese árbol ciertamente morirás. Pero no solamente ellos, sino toda la humanidad. Y dice que ella comió, le dio a su esposo y el esposo no fue engañado. El esposo dijo: listo, comamos de eso. Él dijo: listo. Él comió absolutamente consciente de lo que estaba haciendo, tomó una decisión también con ella, y la decisión que ellos tomaron fundaron el mundo como lo conocemos. Eso dice la escritura. El resultado es que el Señor Dios, dice más adelante en las escrituras, los sacó del huerto del Edén para que labrasen la tierra de la que habían sido tomados, y echó pues fuera al hombre del Edén, lo sacó, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida eterna. Dijo: no, así no, en pecado no, y fuera de acá. Muy queridos ustedes, respeto su decisión, pero fuera del jardín del Edén, fuera. Y Dios dijo: en esa condición no pueden tomar el árbol de la vida. Y Dios cerró el árbol de la vida. Y ellos tomaron esa decisión por usted y por mí, porque eso es lo que dicen las escrituras. En Romanos 5:12 dice eso. Pablo lo toma siglos después y escribe en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Oiga, ¿yo qué hice? Nada. Me parece injusto que Adán y Eva hayan tomado esa decisión y no me hayan consultado a mí, ¿cierto? ¿No se siente como a veces así? Yo digo: es injusto que yo haya heredado muerte. ¿Qué cosas heredamos? Enfermedad, dolor, angustia, maldad, opresión, injusticia, asesinatos, todo tipo de perversidades, todo tipo de locuras que se dan en el mundo. Las heredamos porque nuestros padres tomaron una decisión. Ellos tomaron la decisión. Y de malas usted, usted es hijo de Adán y Eva, y usted ha recibido esa decisión. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos. ¿Quiénes son todos? Todos, todos, a toda persona. Y cuando aquí dice hombres, es hombres, mujeres, a la humanidad. El pecado pasó, la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos también pecamos. Es decir, hijos de pecadores. Así que es injusto, es injusto. Pero no solamente eso es injusto, a veces también me pongo yo a pensar que también es injusto que otras personas más cercanas, más allegadas a mi vida, tomaron decisiones y decidieron por mí. También decidieron por mí. A mí me parece, ya también les he contado muchas veces, que mi niñez, desde mi niñez, todo esto, lo que pasó en mi vida de niño, me parece injusto que mi papá hubiera decidido no responder por nosotros. Y nos condenó por su manera de hacer las cosas, de habernos abandonado. Yo tenía como 5 años cuando él se fue y nos dejó cuatro. Y mi mamá era de las señoras, como en el pasado eran, que eran de la casa. Estaban en la casa siempre cuidando a los niños, y pues ella no había trabajado, siempre trabajaba, mi papá era el que trabajaba, pero se fue, y de un momento a otro entramos en una crisis violenta, terrible. Solamente las historias de mi mamá, que a veces son exactas y a veces son agrandadas para que uno sienta como todo lo que pasó, y nos cuenta historias, y a veces nos sentamos en la mesa cuando ella estaba bien, porque ustedes saben que ella ha ido perdiendo la memoria, pero cuando ella estaba bien, nos contaba a Paulinita y a mí historias por allá cuando éramos niños, y los sufrimientos que tuvo que pasar, y lavando ropa aquí, lavando y sirviendo allí y todo lo demás, y bueno, muy duro. Y yo digo: es injusto. Es injusto que por causa de un hombre, de una persona que toma esas decisiones, nosotros hubiéramos tenido que pasar por tantas limitaciones,
por tantos sufrimientos, angustias, dolores. Mi mamá también tuvo que sufrir muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Así que Él decidió mi vida, en muchos aspectos Él decidió por mí. En un sentido, yo a veces siento que Él nos condenó a todos como familia a vivir en condiciones que no debíamos haber vivido, porque mi papá tenía una buena profesión, a él le gustaba, él tenía un taller, él era un hombre que era independiente, tenía un taller de arreglar muebles y él era muy bueno en eso. ¿Cómo se llama esas personas? No, no exactamente carpintero, tapicero, banista. Él hacía los muebles de mi casa, él los hizo. Él los hizo y todavía están ahí. Así que él trabajaba muy bien, tenía un arte muy bonito, un arte que a mí me hubiera gustado aprender, pero que él nunca me quiso enseñar porque realmente nunca nos veíamos. Cuando nos veíamos estaba borracho o era la locura. Bueno, el asunto es que él decidió cosas por mí. Él pudo haber decidido de otra manera porque tenía su profesión y tenía posibilidades de haber hecho las cosas bien, pero determinó no hacerlo. Y afortunadamente, hablando de decisiones, mi mamá decidió permanecer con nosotros, como muchas mujeres lo hacen, de dedicarse, de entregarse, ser una buena mamá. Y pues yo siempre recuerdo todas las cosas que ella hizo, su entrega. No fue perfecta, es una persona, un ser humano como todos, pero en general yo digo que hizo una labor magnífica de sacarnos adelante a los cuatro. Y con muchos esfuerzos. Yo me acuerdo de su trabajo, ella se levantaba todos los días, algo antes de las 5 de la mañana, todos los días de su vida, en una disciplina impresionante, preparar desayuno, dejarnos desayunados todos para el colegio. Aquí Martica sabe algo de ese pasado mío. Y cuando yo estaba en el Camilo Torres, y irse para su empleo, tenía que estar saliendo a las 6 de la mañana, estaba volviendo 7 de la noche, y dejar comida, dejar todo arreglado. Yo durante una disciplina de años, yo digo, ella decidió bendecirnos. Ella pudo haber decidido entregarnos por ahí con los tíos, repartir como puede suceder, pero yo le agradezco que ella decidió ser una buena mamá. Entonces miren cómo, por un lado, es injusto lo que hizo mi papá, pero es una bendición la decisión que ella tomó de bendecirnos. Ahora, cuando yo tuve 18 años, ella me dijo, pues hasta aquí lo puedo ayudar, ¿no? Porque ellos le iban diciendo a uno, y era apenas normal, ¿no? A los 18 años, cuando ya me acercaba a terminar el bachillerato, me dijo, yo no le puedo ayudar más. O sea, mire a ver qué va a hacer. Entonces yo decidí que tenía que pensar yo mismo en mi propio futuro. Y bueno, se dieron cosas y todo más, y tuve unos muy buenos amigos. Gracias a Dios decidí tener buenos amigos. ¿Por qué? Porque en el lugar donde yo crecí era un lugar altísimamente peligroso. Yo no sé si ustedes conocen las ferias. ¿Conocen las ferias? En ese tiempo era peligroso, era cerca de la plaza, y era muy peligroso, era terrible, peligroso. Y habían amigos míos que tenían fama de haber asesinado gente, eran de los que peleaban a cuchillo, y marihuana va, marihuana viene, ¿sí? Era tenaz. Y yo vi ese ambiente y era terrible, y decidí que ese no era mi futuro. ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo no sé de dónde saqué yo ese deseo de que yo no quería estar ahí. Y sí, Dios me estaba guardando, nos guardó a todos nuestros hermanos, a mis hermanos también. A veces nos reunimos hace algún tiempo y estuvimos hablando de la juventud y cómo Dios nos guardó de ese mundo. Porque no solamente esos amigos, sino las niñas que habían en ese ambiente, era complicado ese asunto. Pero Dios me guardó, y me encontré con una persona que fue mi amigo por el Camilo Torres, precisamente por amigos del Camilo Torres. Me encontré con este amigo, nos hicimos muy buenos amigos, y él me trajo a la iglesia donde yo comencé hace 1972.
Y dejé mi casa porque en mi casa no había futuro y me vine a vivir con estos dos amigos que estábamos fundando la iglesia, con el pastor que venía a fundar la iglesia. Y entre los tres estábamos viviendo en un apartamento donde era oficina y vivienda. Y fue una época absolutamente linda porque éramos personas absolutamente entregadas a las cosas de Dios como yo las entendía en ese tiempo. Y vivimos 7 años los tres. Nunca peleas, increíble. Y cuando había algún desánimo, alguna cosa así que no, yo era el que causaba más problemas porque yo era el que me les comía las cosas a ellos. Yo no tenía plata, yo no tenía nada, entonces a veces me les comía cosas, ¿no? Y yo tenía una misión, la misión mía, yo estaba estudiando en la Universidad Nacional en ese tiempo y la misión mía era mantener todo limpio. Había otro que le gustaba la cocina y era el que cocinaba. Y había otro que era el que financiaba. Entonces estábamos como bien. 7 años vivimos juntos y fue una experiencia muy linda. Y yo decidí a mantenerme en esa amistad y mantenerme en la iglesia que estábamos fundando. Teníamos ese anhelo, esa pasión por las cosas de Dios, todos los tres. Y estuvimos caminando en esta dirección de fundar la iglesia y la iglesia comenzó, esa iglesia en la que yo asistí durante tantos años, que era sabataria, que guardábamos todas las normas del Antiguo Testamento. En esa iglesia Dios me llamó y bueno, éramos muy estrictos, yo era muy estricto y era muy cuidadoso en las cosas que yo estaba aprendiendo. Nunca había abierto una Biblia, pero comencé a conocerla y a estudiarla desde el punto de vista del Antiguo Testamento, y que creía yo que eso era lo que teníamos que hacer, y lo hice con mucha pasión, con mucha dedicación y entrega, y eso me guardó, y yo decidí mantenerme ahí porque yo no había tenido valores, sino hasta ahí, ese momento comencé yo a ver cosas, nuevas cosas. Mis amigos me enseñaron mucho, uno especialmente llamado Mauricio Pérez, fue un hombre que yo admiré muchísimo. Era un hombre de una buena familia y todo más, y tenía educación que yo no tenía mucha, y fue algo muy, muy agradable pasar esos años los tres juntos. Y de ahí, en alguna ocasión, el pastor me dijo: Héctor, ¿quieres ir a Estados Unidos a estudiar? Y yo había sido juicioso estudiando mi inglés, yo lo estudié solo. Yo entraba a la Universidad Nacional, al laboratorio de la Universidad Nacional, y allá solito yo dele, y hágale, y aprenda solo. Pues yo estaba en clases también, pero fue algo más que todo estar uno solo ahí metido, porque así son los idiomas. Los idiomas es algo que tú tienes que hacerlo solo, tú mismo. Haga ejercicios y escriba, y escriba y oiga, y escriba y repita, y uno solo. Muy bien, así que él vio que yo estaba aprendiendo inglés y me dijo: ¿quieres ir a Estados Unidos? Y yo decidí tomar el reto y me fui y le dije: listo, yo voy. No tenía un peso. Le dije al pastor: no tengo nada. Me dijo: tranquilo. Y ellos me fueron ayudando y terminé en Estados Unidos. Y en Estados Unidos decidí terminar los 3 años de preparación. Así que decisiones. Y luego decidí volver al país, porque algunos muchachos amigos míos se quedaron, y gracias a Dios se quedaron. Están bien, algunos de los que yo sé están bien, Dios los ha bendecido muchísimo. Yo decidí volver, después de haber estudiado, y decidí por mi esposa. Fui muy cuidadoso, de pronto ustedes no lo crean, pero fue así. Fui muy cuidadoso, respetuoso de todas las niñas de la iglesia, siempre muy respetuoso. Y cuando vi a Paulita, después de muchas cosas que pasaron, dije: ella es, y decidí por ella, y ella decidió por mí, ¿no? Porque yo pude haber decidido por ella, ¿no? Pero ¿y qué si ella dice: ay, no me gusta? No, pues no hubiera habido nada, ¿cierto? Nada, no hubiera pasado nada. Pero ella decidió. Salimos como, pues ya como ella estaba en la iglesia, ella estaba sardina, yo estaba ya, pues había vuelto, y fue muy rápido. En un mes yo le dije: nos casamos, y ella dijo: listo. Salimos un mes y listo el pollo. Y decidimos entrar en un pacto en el que hemos decidido mantener nuestra fidelidad a ese pacto. Y hemos sido fieles mutuamente a ese pacto.
Esas son decisiones, decisiones. Y luego pues decidí aceptar el pastorado. Llegó un momento en que un día llegué a la iglesia y me dijeron: Héctor, te vamos a ordenar. No me habían dicho nada. Y yo dije: listo, está bien. Y me ordenaron y fui ordenado al pastorado. Y desde entonces estoy aquí. Así que hay muchas decisiones que uno toma, y hay unas decisiones que uno toma y hay otras decisiones que otras personas toman por nosotros, ¿o no? Y que no hay nada que hacer. Por ejemplo, a mí, no me vayan a tomar a mal, es un ejemplo, es solamente un ejemplo, no es que otra cosa. Pero ¿cuántas veces ha subido a su corazón pensamientos como este que han llegado a mí? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado haber nacido en Suecia, ¿cierto? Y Andrés Felipe, mi hijo que está en Alemania ahora, me dice: papá, la gente es tan alta por aquí. Y yo digo: ¿verdad? ¿Altos? ¡Qué bueno! Digo, me hubiera gustado, ¿cierto?, haber sido una persona alta, sueco, ojos verdes, tal vez, yo no sé. Uno a veces se imagina haber nacido en otra parte, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me tocaron unos padres feitos y yo también salí feito. Pues toca aguantarse, porque ¿qué más, no? Pero uno a veces quiere estar en otra parte. Ellos tomaron decisiones, yo no. Y hay muchachos que son tan directos con los padres que le dicen: ay, es que yo no decidí nacer en esta casa. Pero hermano, le tocó, así que acomódese, ¿no? Acomódese, porque eso es la genética que yo tengo, es la genética de mis padres, no hay nada que hacer. Aunque uno quisiera haber nacido en otra parte, en otro mundo, en otras circunstancias. Y bueno, pero aquí estoy. Dios, me permitió nacer acá. Así que otras personas tomaron decisiones por mí. Soy lo que soy en muchos aspectos porque otros tomaron decisiones. No tengo nada que hacer. No puedo cambiar mi genética. Como Cristo dijo: ¿quién puede, por más que se afane, añadir un codo a su estatura? Nadie, ¿no? Ahora están haciendo operaciones. ¿Sí han visto operaciones que hacen para, les alargan los huesos acá, les hacen operaciones para subir un poquito la altura, ¿no? Pero tenaz. Bueno, así que en este tema de decisiones, entonces Dios nos ha dicho que hay decisiones que Él toma por nosotros. Miren, vamos a ir a un ejemplo. Dios escogió a un pueblo, lo escogió por gracia, no porque ellos nada fueran. Ezequiel 16 dice que ese pueblo era un pueblo que había nacido por ahí botado, así él dice, botado, Ezequiel 16. Pero Dios dice que Él pasó y dijo: ¿sabes qué? Te voy a recoger y voy a hacer de ti un pueblo, por gracia. Y Él decidió levantar a un pueblo con Abraham, Isaac, Jacob, con ellos. Él dijo: ustedes, porque eran muy buenos, no, porque Él quiso. Él decidió escogerlos, una decisión de ellos. Pero ellos también debían decidir otras cosas. Así que Dios decidió por ellos cosas, escogerlos, pero Dios también les dijo: tú decides también cosas. Y en Deuteronomio 30 habla de las condiciones para esas bendiciones, para darles las bendiciones que Él ya había escogido darles. En Deuteronomio 30, Moisés está hablando antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Dios ya les había prometido una tierra, Dios ya les había dicho: es una tierra que yo les voy a dar. Es algo que ustedes no han trabajado por esa tierra, ustedes no la van a conquistar ustedes, porque yo se la voy a dar. Es una tierra que yo les voy a dar. Pero antes de que entren, en el versículo 16, Moisés comienza a darles consejos para que disfruten esas bendiciones. Y les dice: porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Así que Dios les da un regalo
una decisión que Él toma a favor de ellos por gracia. Él toma una decisión por ellos y les bendice, pero les dice: óiganme, obedézcanme y disfruten de esa bendición, porque si ustedes no lo hacen, van a traerse problemas y dificultades y van a perder esa bendición. Así que Dios ya había decidido bendecirlos, y ahí queda el comienzo de una realidad que Dios ha hecho con toda la humanidad. Las Escrituras nos dicen que así como el pecado entró por un hombre y pasó el pecado a todos los hombres, y entró la muerte por ese pecado y la muerte pasó a todos los hombres, Él también decidió por nosotros darnos vida. Y entonces es injusto ambas cosas. Por un lado, es injusto que nosotros tengamos muerte por la decisión de nuestros padres, pero a ver, nosotros tampoco es que merezcamos la vida. En un sentido, en el sentido positivo, nosotros no merecemos la vida eterna. Dios nos la da. Y Él dice, las Escrituras dicen que Cristo vino y dio su vida por toda la humanidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero Él ya lo hizo. Él ya lo hizo, ya hay una bendición. O sea, Él ha decidido darnos vida. Ya tenemos vida. Así como en el Antiguo Testamento Él decidió darles una tierra, en el Nuevo Testamento el nuevo pacto no es una tierra, es vida eterna. Y Él nos dice: yo ya he decidido por ti. ¿Qué ha decidido Dios por nosotros? Darnos vida. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Porque hicimos algo bueno? No, porque Él vio la humanidad y dijo: yo les quiero dar vida. Y todo aquel que quiera esa vida solo debe creer. Y eso es también lo que Él les dijo acá a este pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Les dijo en el versículo 19 de Deuteronomio 30, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge. Yo ya te he bendecido, yo ya te bendije, de mi parte toda la bendición. Ahora tú escoges, ¿qué quieres? ¿La vida o la muerte? Escoge pues. Dios le aconseja, dice: escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y bendigas tu descendencia. Y cuando nosotros escogemos la vida, recibimos nosotros bendición y bendecimos a nuestros hijos y a los nietos y a los bisnietos y a un poco de gente, y decidimos bendecirlos por la decisión que tomamos. Y eso es lo que Dios les dice: mira, tú puedes hacer lo mismo. Decide bien, toma la decisión de la vida para que bendigas a tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a dar. Todas las bendiciones ya están. Dice Efesios, me hiciste acordar de este versículo que no lo tengo en mis notas, pero Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en Cristo. Él ha escogido bendecirnos. Entonces yo, cuando he ido entendiendo esta bendición, ya no me quejo tanto de lo injusto de mi papá, de lo injusto de mi pasado, de lo injusto de lo chiquito, lo feo, de lo que sea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Cristo tengo una bendición que Él me ha dado, Él ha escogido por mí. Ya, Él me dice: yo ya he escogido darte vida, pero tú tienes que decidir. ¿Quieres esa vida? Y eso es lo que Dios le dice desde el Antiguo Testamento al pueblo. Le dice: ¿ustedes quieren esta vida? Escojan esa vida, para que ustedes reciban bendición y su descendencia también. Su descendencia también.
Así que nosotros decidimos cosas y Dios ha decidido cosas por nosotros. Ahora, Dios espera que en la decisión que Él ha hecho por nosotros, nosotros actuemos en consecuencia con esa bendición. Él ya nos ha bendecido, pero también nosotros que tenemos que decidir cada día, todos los días estamos decidiendo cosas. Así que nosotros decidimos si trabajar o no trabajar, ¿cierto? O somos vagos o no trabajamos o sí trabajamos. Decidimos tener una profesión, decidimos hacer lo que es correcto o no, decidimos perdonar o llenarnos de amarguras, decidimos decir la verdad o decir mentiras, decidimos ser generosos o ser tacaños, decidimos ser fieles en el matrimonio o no. Es una decisión, es una decisión. Decidimos cuántos hijos vamos a tener, decidimos qué tipo de educación les vamos a dar. Ahora, sabemos que hay limitaciones. A mí me hubiera gustado ponerlos en los mejores colegios del mundo, pero hay principios económicos, ¿no? No gastes más de lo que ganas. Decidimos tener un buen manejo de nuestra economía o terminar en el fracaso económico. Estábamos hablando ayer con unas personas de eso, ¿no? Que conocían gente que habían tenido mucho dinero que hoy están quebrados, que todo el mundo los persigue para que les paguen. ¿Y por qué? Porque no supieron manejar la abundancia y la bendición. Así que nosotros tomamos decisiones todos los días. ¿Qué educación? ¿Dónde vamos a vivir? Decidimos si amar o si vamos a odiar. Decidimos en cada momento. Por eso el sermón es: tú decides tu destino. Decidimos nuestro futuro, decidimos cosas y nosotros decidimos sobre generaciones. Yo decido sobre mis hijos, sobre mis nietos, en muchas cosas. Tomo decisiones por ellos. ¿En qué aspecto? En que yo decido o bendecirlos con una vida correcta mía, o traerles dolor y angustia y sufrimiento por una irresponsabilidad mía. Y una de las cosas que sabemos nosotros que trabajamos con parejas, con Paulinita, es que la más grande bendición que le podemos dar a nuestros hijos es tener un matrimonio estable. Yo no digo feliz, porque a veces hay dificultades y hay problemas, pero la decisión de permanecer en el nombre de Jesús y seguir adelante en bendiciéndonos mutuamente, bendice a mis hijos y bendice a mis nietos y bendice a generaciones más allá de mis nietos, que puedan decir: mi tatarabuelo, ese tipo era increíble. ¿Qué es lo que Abraham hizo cuando Dios dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Por qué nos bendijo Abraham? Por su fe, por su fe. Hoy en día, 4000 años después, hablamos de un hombre que por su manera de hacer las cosas y por su fe me bendijo la humanidad. Yo quiero ser un hombre igual, en un sentido, ¿no? Limitado. Nadie ya puede ser Abraham, ni mucho menos. Pero todos debiéramos decir: yo decido ser una bendición para mis hijos, para mi esposa, para mi hogar, para mis nietos, para la sociedad, para mis vecinos, para toda persona con la que yo entre en contacto. Nunca será perfecto, siempre la embarraremos, siempre haremos cosas que no son apropiadas, a veces salimos de casilla, lo que sea, pero en general el cristiano, el que ha creído, el que sabe que Dios ya lo bendijo, es una persona que toma decisiones en el contexto de esa bendición. Así que, como les decía, Dios decidió bendecirnos. Y Juan 3:16, que es esa escritura impresionante, ¿no? Dice que el Señor Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida. O sea que Él ya lo dio, la bendición ya está, Él ya vino, Él ya dio su vida para bendecirnos a todos. Pero Él nos dice, decide, ¿le crees? ¿Aceptas esa bendición? ¿Deseas esa bendición? ¿Quieres tú ser bendición? ¿Quieres bendecir a otros? Dios ya te bendijo a ti. Y esa es la manera como tenemos que vivir. Nosotros vivimos en la bendición que Él ya nos dio. Así como en el Antiguo Testamento Dios bendijo a esa nación y les dio una tierra, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, con la bendición de Cristo, Él nos hace coherederos con Él en su reino. Ya no un reino material, ya no un reino físico de cosas, oro, plata. Ese no es el reino. Él nos hace copartícipes de un reino celestial y ya nos da bendecido. Y Él lo que quiere es que nosotros vivamos de acuerdo con esa bendición, de acuerdo con lo que Él nos ha dado. Nosotros reflejemos en nuestra vida cristiana la bendición que hemos recibido, y que seamos suficientemente inteligentes como para saber que somos personas que han sido bendecidas y estamos para bendecir con esa misma bendición. Ahora, ¿por qué nos reunimos? Porque tenemos que recordar esas bendiciones de Dios todo el tiempo. Dios nos ha bendecido. Ve tú y bendice a otros. Bendícelos. ¿Cómo los bendecimos? Pues 1 Corintios 13, ¿no? Dice que el amor no hace nada indebido. Es decir, haciendo todo lo posible por bendecir, por ayudar, por servir. A veces no nos vamos a encontrar con algunas personas bien, nos chocamos con algunas personas, pero en general nuestra vida debe ser bendecir a otros. ¿Por qué los bendigo? Porque yo ya tengo bendición. Dios me ha bendecido. ¿Cuál es la bendición? He sido pasado de muerte a vida. Entonces ya no pienso en esa manera como comencé el sermón, y todos los días lucho con esas ideas y digo, no voy a seguir pensando en lo injusto que mi papá hizo conmigo. No, así era la vida, así tenía que ser. Esa era parte de la condición del ser humano. Yo nací en esta condición, soy humano y participo de las aflicciones y los dolores de ser humano, pero ahora no me centro en lo injusto de los hombres, sino en la bendición que Dios me ha dado. Y miramos la vida de otra manera. Ya no nos enfocamos, ay, es que mi pasado. No, ya no hablamos de esa manera, sino que entendemos que este hombre era un hombre que necesitaba de Cristo también, que necesitaba salvación, que Dios lo había bendecido, pero no se había dado cuenta de esas bendiciones. Trajo dolor y angustia, pero Dios es un Dios que redime, Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que dice, levántate de esa situación, no te quedes allá en las amarguras, no te quedes en cosas de acusaciones de personas y dolores. Sal de ese hueco, sal de esa situación, sal de esas amarguras, sal de esas rabias, sal del pasado. Dios es un Dios que sana el pasado y nos dice, ya no, extiende bendición incluso al pasado. Bendice, así tenía que ser. Porque eso fue lo que nos formó, lo que nos hizo humanos. Ver las circunstancias humanas. Mi carácter, lo que soy, fue formado por todas esas experiencias. Y Dios las usó para hacerme ver sus bendiciones. Ahora yo abrazo la bendición y hago énfasis en que soy hijo amado del Creador, del Señor Jesucristo, el que dio su vida por todos nosotros, y me siento bendecido, me siento heredero, me siento que Él camina conmigo, me bendice en todas las cosas, y en los momentos de prueba tengo que decir, Señor, tú eres mi bendición. No sé cómo va a salir esto, veo cosas oscuras, pero Señor, tú eres mi bendición.
y proclamo esa bendición sobre toda situación. Es como debemos vivir como cristianos. Así que para cerrar, Dios nos dice a todos, y me dice a mí: Héctor, mira, siembra bien. Yo te he bendecido, siembra bien. Siembra para tener buen fruto. Y en Gálatas nos dice eso: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar? Voy a sembrar el odio, voy a sembrar la injusticia del pasado, voy a sembrar la injusticia de los hombres, creando rebeliones y vainas y cosas y odios y amarguras, o voy a sembrar lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Me amó. Se entregó en esa cruz injustamente por mí para liberarme de esos odios y rabias, y mi vida debe ser distinta. Debo sembrar para la vida. Es lo que Él me dice: siembra para la vida. Porque el que siembra para la carne, es decir, para el odio, la amargura, la rabia, la decepción, siempre hablando cosas negativas y cosas malas, siempre una mente que siempre está en todo lo malo y todas las cosas horribles, pues ¿qué va a cosechar? ¿Qué va a cosechar? Si nunca ve nada bueno al lado, nada, ¿cierto? Hay una escritura que encontré, es Oseas 8:7, dice que su pueblo sembró vientos y cegó tempestades. ¿Sí? Siembra chismes, siembra mentiras, siembra engaños, siembra odios, ¿y qué vas a recibir? Mentiras, odios, tempestades. Tu vida va a ser una locura. No siembres eso. Siembra lo que Dios dice que eres: hijo amado, redimido, perdonado, santificado, con una gloria que viene, una vida eterna que viene, un futuro brillante. Así que no siembres para la carne, más bien siembra para el Espíritu, y del Espíritu segarás vida eterna. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No desmayes. Así que según tengas la oportunidad, haz el bien a todos. A todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Al vecino cansón. Siempre tenemos algún vecino cansón, ¿o no? ¿Hay algún vecino? O al enemigo, o a personas. Haz el bien, trata a la gente de otra manera. No llegues armado con 3 pistolas siempre. No, es que hermano, no, desarma tu corazón. Llega con la bendición, llega con una actitud de bendecir. Es lo que nos dice Dios: haz el bien a todos, mayormente a los de la familia de los creyentes. A toda persona que diga: yo creo en Cristo, bendígalo, hazle el bien. Así que en nosotros y en nuestra vida está decidir nuestro destino. Cada acto decide nuestro futuro, aunque Dios ya ha tomado una decisión por nosotros: bendecirnos. Así que nosotros decidimos también vivir en bendición y ser bendición. Señor, te damos gracias por este tiempo de recordarnos este tema tan lindo, Señor, de que tú nos rescataste, que tú nos rescataste de toda amargura, de todo pasado, de toda desilusión del pasado, de todo dolor que podamos tener, de recuerdos tristes, de lágrimas, de cosas absolutamente terribles del pasado que hayan podido suceder en nuestra vida. Tú nos has redimido, nos has liberado de ese odio y de esas amarguras y de esas cosas que pesan a veces en nuestra vida y no nos dejan caminar en paz. Y tú nos has dado una visión distinta y has declarado sobre nosotros cosas muy lindas. Tú has declarado: tú eres mi hijo, mi hija amada, y tú eres perdonado, tú eres santificado, justificado, y hay una vida eterna conmigo donde olvidarás todo ese mal que pasó
y solo estarás conmigo eternamente en un mundo celestial que ni siquiera podemos imaginar la hermosura, la belleza, la eternidad de estar contigo. Así que gracias, Señor, por esas bendiciones. Bendigo a mis hermanos, ayúdanos a vivir en bendición en tu nombre, Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia para bendecir a otros, a nuestra casa, a nuestros hijos, los que están alrededor de nosotros. Señor, ayúdanos a ser de bendición. En tu nombre, Cristo Jesús, al Padre. Amén. Amén.